Buenos días hermanos, buenos días hermanas. Una semana más para reencontrarnos. Por la gracia del Señor estamos reunidos. Estamos en el tiempo de devocionar la comunidad contigo. Y hoy vamos a continuar reflexionando en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y antes de comenzar con lo que tenemos para esta mañana, quisiera que inclinemos nuestros rostros y que podamos dar gracias a nuestro Padre. Señor amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, queremos esta mañana, Señor, que tú nos hables, queremos pedirte que nos ayudes, que nos guíes, que nos dirijas, Señor. Te damos gracias, Padre, por sostener nuestras vidas, por, Señor, estar constantemente atento a lo que nosotros necesitamos, Señor. Tú eres un Padre excepcional. Señor, reconocemos esto. Gracias por la obra que has hecho en nuestras vidas, que continúas haciendo en nuestras vidas y que, Señor, en un día tú vas a culminar. Queremos agradecerte, Señor, y pedirte que nos guíes esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, entonces estamos en esta carta corta de Pablo a Filemón. Quisiera que para comenzar demos lectura a los versos 17 al 25. Dice así la palabra de Dios. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hasta el anterior devocional vimos que Pablo afirma que Onésimo, el esclavo que huyó de la casa de Filemón, había cambiado. Él había sufrido una transformación en su conducta. Ahora él era diferente. El apóstol en esta carta exhorta a Filemón que no tenga recelo, que no tenga ninguna duda en recibir a Onésimo. Su esclavo iba a regresar y en esta ocasión todo sería diferente al anterior. Pero, ¿por qué sería diferente? Era una situación diferente porque Onésimo regresó. Él volvió, hizo lo más peligroso para su vida. Por el contexto de su falta, que huyó, tal vez llevó alguna pertenencia de Filemón. Por ese contexto de ofensa, incluso podía haber perdido la vida. Sin embargo, él decidió regresar en humillación. Él decidió regresar arrepentido para hacer frente al hombre a quien había defraudado, para hacer frente a ese hombre que tenía todo el poder sobre su vida para imponerle castigo. Él regresó y mostró fruto de arrepentimiento. Su regreso era muy peligroso. Le podría haber costado su vida, pero en esta ocasión él quiso hacer lo correcto. También el apóstol en esta carta aprovecha de recordar a Filemón que por la gracia de Dios, él mismo, Pablo, fue instrumento humano de la salvación de Onésimo. Era otro hijo espiritual del apóstol. Ahora estas dos personas ya son hermanos. Antes tal vez estaban separados por el pecado. Como sabemos, Onésimo había traicionado la confianza de Filemón. Pero lo que hace Pablo es ponerse en medio de ellos para reconciliarlos. Lo que hace Pablo es decirle a Filemón, te ruego, recibe a Onésimo como si me recibieras a mí. Le dice, esta es mi petición, recíbele, abre tus brazos. Sabes, antes no era útil, no te era beneficioso, pero Él nos es útil ahora, a ti y a mí. Él es un hombre transformado, un hombre que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Él es beneficioso para nosotros. ¿Cómo sabemos esto?
porque Dios lo había cambiado. Ahora ese hombre era totalmente diferente. Dios cambió radicalmente la vida de Onésimo. Él podía servir a su amo, no como los que agradan al hombre, sino que su servicio sería como para agradar al Señor. Su servicio sería de corazón. Onésimo estaba regresando como un siervo totalmente diferente. Y para terminar y para concluir con el problema, el apóstol dice, si él te ha faltado en algo, si él te ha hecho daño, yo lo voy a pagar. Yo voy a asumir el costo de la ofensa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ustedes se puedan reconciliar. En una carta donde Pablo no usa la palabra cruz o resurrección, nos muestra lo que el Señor Jesús hace por nosotros, lo que hizo por nosotros. Muestra que el mensaje del Evangelio es algo especial y lo resume en 2 palabras. Los resume en esas palabras: reconciliación y comunión. Entonces, el Evangelio se trata de la reconciliación de Dios con el hombre. Y es la idea que cuando nosotros estábamos totalmente lejos, que cuando nosotros éramos enemigos fuertes de Dios, por la sangre del Señor Jesucristo, Él nos ha hecho cercanos a Dios. Él nos ha hecho cercanos a Él. En otra de sus cartas, el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta los pecados a los hombres. Y también Él nos ha encargado esa palabra de reconciliación. Y esta es la idea de Pablo, ¿no? Él sostiene todo lo que él había aprendido de su Salvador. Él asume el costo, él asume la deuda. Dice, en lo que te haya faltado, en lo que te haya ofendido, en lo que te haya traicionado, yo lo voy a pagar. Yo lo voy a pagar. Y saben, hermanos, el Evangelio se trata primero de reconciliación, pero también se trata de comunión. ¿Qué significa esto? Significa que el perdón de Dios nos ha alcanzado. Y cuando el perdón de Dios nos alcanza, nosotros podemos tener comunión con Dios. Significa que tanto Filemón, ese amo defraudado, Onésimo, ese esclavo que había ofendido y que había huido, y el mismo Pablo, ahora son iguales delante de Dios. Porque todos los creyentes, hermanos, hemos recibido el mismo regalo de la gracia de Dios. Hemos recibido ese amor en nuestras vidas. Hemos recibido el perdón de Dios en nuestras vidas. Hermanos, no debemos olvidar que al pie de la cruz todos somos iguales. Y que este mensaje es un mensaje glorioso, es un mensaje especial. No olvidemos que todos nosotros, hermanos, podemos equivocarnos, podemos ofender, podemos lastimar a nuestro prójimo, podemos lastimar a nuestro hermano. Pero el Evangelio transforma, pero el Evangelio cambia las relaciones entre hermanos, cambia las relaciones dentro de la iglesia, porque tenemos una nueva vida. No importa si eres alto, no importa si eres bajo, no importa si eres rico o pobre, no importa si eres varón o mujer. Lo único que importa es que el Señor Jesucristo vive en cada uno de nosotros. Hermanos, el Evangelio destruye todas esas barreras que los hombres establecen. Y por esas barreras muchas veces no pueden perdonar. El perdón genuino que enseña la Biblia nos hace amar lo que antes desechábamos, lo que antes rechazábamos. En los versículos 20 y 21, el apóstol dice así: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Saben, hermanos, estoy convencido de que todo lo que Pablo sugirió, de todo lo que Pablo exhortó, ocurrió exactamente de esa manera. Cuando Filemón reflexionó en las palabras que estaba dando lectura y le decían, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Yo creo que él se ha sentido conmovido por esas palabras llenas de gracia de parte del apóstol. Al pensar
en ese hombre, en ese amigo, en ese anciano, en esa persona que estaba en la cárcel y que estaba escribiendo la epístola. Y sabía que él no tenía nada, quizás no tenía dinero, nada con qué pagar, nada con qué devolver la ofensa. Él dijo, si te debe algo, no te preocupes. Cuando yo regrese, lo pagaré. Pablo, hermanos, tenía en mente, si el Señor Jesucristo perdonó, si el Señor Jesucristo pagó mi deuda, yo también debo imitarlo. Y esto es lo que quería hacer Pablo. Quería pagar la deuda de Onésimo. Quería reconciliar al amo con su esclavo. Él quería ser intermediario para la reconciliación y perdón. Creo que esa fue la nota de maestra que terminó de conmover e impresionar el corazón de Filemón. Que le diga, yo pagaré, sabiendo que él no tenía nada. Y seguramente este amo, Filemón, perdonó, recibió a Onésimo con los brazos abiertos. Y de esa forma, esa relación quebrantada, esa relación arruinada por el pecado, fue restaurada a un nivel mayor. Ahora en el amor de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, hermana, si alguno de nosotros fuimos ofendidos, si alguno de nosotros hemos recibido deshonra y nos han lastimado, debemos pedir a Dios esa gracia para perdonar. ¿Saben? A veces es difícil. ¿Y saben por qué es difícil? Porque nosotros permitimos que el orgullo se levante, que el orgullo crezca. Pero si nos sometemos a Dios, si sometemos ese orgullo al Señor, podremos entender que nuestra ofensa primero va hacia Dios. Ha sido una ofensa mayor a Dios y luego a nuestro prójimo. Y que ahora, si nos toca perdonar, lo debemos hacer. Y cuando nosotros damos un perdón bíblico, seguramente va a haber reconciliación y comunión. Así que debemos orar por nuestras vidas, orar por uno por el otro, para que cuando vengan este tipo de problemas, este tipo de dificultades, nosotros podamos perdonar y así podamos vivir para su gloria. Vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, esta mañana te agradecemos, Señor, porque aprendemos, Señor, de ti, que tú nos has dado ejemplo, que tú has pagado nuestras ofensas, nos has reconciliado con tu Padre y ahora tenemos comunión con Él, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, que cuando vengan ofensas, que cuando nos lastimen, podamos imitarte, Señor, que podamos estar en medio, reconciliando, perdonando, ayudando, porque tú nos has tocado, porque tú nos has transformado, porque tú has hecho un cambio, Señor, en nuestras vidas. Te agradecemos por este tiempo de poder abrir tu palabra, por este tiempo de devocionar. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga.